En esta mañana yo quiero partir de una frase que escuché mucho en estos 6 meses, trabajando, atendiendo personas y estando con diferentes situaciones, matrimonios, personas solas, pastores, líderes. Una frase que me hizo pensar esto de necesito estar solo. ¿Qué piensan? Necesito estar solo, es una necesidad. Y frente a la expresión de necesidad, uno respeta porque es una necesidad que el ser humano tiene, más allá que nos saludemos. Recién el pastor Sergio agradecía a los que están por internet y también nuestro hermano Mario y Mabel están en Nueva York con su hijo, también mandamos saludos. Estamos acostumbrados a pensar en el estar solo o en la soledad como algo medio raro, ¿no es así? Pero la verdad que es una necesidad. El tema es necesidad de estar solos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No es así? Y en ese sentido, creo que todos tenemos presentes que no nos es extraño, el Señor Jesús también estuvo solo y necesitó estar solo. En diferentes circunstancias, en el desierto, antes de empezar su ministerio, en la montaña, ¿recuerdan? En el huerto de Getsemaní y en esa oración intercesora que es increíble en el Juan capítulo 17. Estaba solo. Y no porque vendrían cosas buenas. Y en esta mañana yo quiero compartir, sí, el título del mensaje de hoy y apoyarme en un pasaje del Antiguo Testamento, en donde lo he puesto así: a solas con Dios, el lugar donde somos restaurados. Me toca trabajar con gente que pertenece al reino de Dios y están pasando diferentes situaciones y conflictos, y también en un porcentaje más o menos parecido con personas que no lo son, no son cristianos, o por lo menos no se definen como devotos y menos evangélicos. Y la pregunta entonces es, ¿necesito estar solo? Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos muchos ejemplos, y yo quiero compartir con ustedes la experiencia del profeta Elías. Ustedes saben, en el primer libro de Reyes, allí Elías es un personaje increíble para el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, y tiene miras futuras. Ustedes recuerdan cuando Jesús se transfiguró en Mateo 16 y otros evangelios. Allí Jesucristo transfigurado, mostrando lo que va a ser el reino y el poder en ese momento. ¿Recuerdan quiénes aparecieron a ambos lados? A Elías y a Moisés. A Moisés lo estamos estudiando hace ya muchos domingos y falta poco para que lo terminemos en la escuela dominical. Pero es interesante. Elías aparece de golpe en el libro, apenas sabemos quién es su padre, y se va de golpe también, porque ¿cómo murió Elías? Si es que en realidad no murió, dice que se fue con Dios, caminó con Dios. Y Moisés todo lo contrario, sabemos cuándo nació, todas las penurias que hubo en el periparto, en la entrega en la cunita en el río Nilo, todo gran contraste con Elías. Y hasta su muerte fue particular, porque dice el Judas que Satanás quiso arrebatar el cuerpo y el arcángel Miguel no lo permitió. Así que fíjense los dos contrastes. El Señor Jesús estando siendo transfigurado, cubriendo los extremos de la naturaleza humana, desde lo más carbono, biológico, hidrógeno, oxígeno, de un lado al otro, dominando toda la escena. Pero yo quiero concentrarme en Elías, porque específicamente en el capítulo 19, él se parece un poco a nosotros, porque estaba cansado, él vivió una experiencia tremenda. Fue profeta para el reino del norte.
en donde pocas veces hubo un matrimonio reinando tan destructivo y tan terrorífico que la Biblia mencione. El rey Acab y su esposa Jezabel. El rey Acab, hijo de un rey también pagano, judío, casado con una fenicia, adorando a Baal. De esa combinación se podía esperar cualquier cosa y de hecho lo fue. Y Elías, obedeciendo a Dios, tuvo que profetizar que iba a haber escasez de lluvia, y lo fue, y no llovió, recordarán. Y confrontó a los profetas de Baal. Era tanto el sincretismo, la mundanalidad que el pueblo judío tenía, en donde estaba Jehová en un rinconcito, pero iba ganando terreno la adoración a los dioses que habían venido vía Jezabel, y en esa confrontación tremenda, en donde yo no quiero ni pensar, pero termina Dios mostrando su poder, Elías riéndose de los sacerdotes que le pedían a Baal que caiga la lluvia, y hasta se burla Elías. Fíjense, cuando uno está con tanta atención, hay que estar delante de 400 paganos confrontándolos, y de esa propia atención se burlaba, y les dice, quizás el Dios de ustedes está en el baño ahora, por eso no responde. Esa es la traducción literal. Y cuando él oró, y Baal era el Dios de la naturaleza, daba la lluvia, pero a ese entonces no, y dice que Dios respondió dando lluvia, y frente a esos milagros, el pueblo tampoco se volvía a Dios. Los reyes tampoco se volvían a Dios. Es que nosotros insistimos, las señales pueden estar satisfaciendo momentáneamente nuestra naturaleza humana, pero cuando se terminó ese momento de la señal, la naturaleza humana quiere otra más, quiere otra más, quiere otra más, porque no llena el corazón del hombre. Jesús estaba crucificado y le decían, si sos hijo de Dios, bajá. Y Jesús no habló, pero era para decirle, escúchame, querido, me la pasé haciendo milagros en 3 años, ¿dónde estabas vos? Bueno, no hizo eso. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Pablo dice, los judíos siguen pidiendo señales, hoy. Y los griegos, los que no son judíos, siguen racionalizando e intelectualizando. Pero dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para uno perdición, pero para los que creemos es poder de Dios y libertad en Dios. Y estando Elías con esa tensión, Dios lo usó porque bendijo a una viuda que no era judía, dándole alimento, porque fue generosa para con él. Son 2 capítulos que pueden leerlos ustedes en Primero Reyes, capítulo del 17 al 19, 20. Pero Elías, evidentemente, dice la palabra de Dios, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas, el esposo contándole a la esposa. Y Jezabel se puso furiosa porque era ir en contra de lo de ella y su creencia y lo que quería hacer. Entonces dice que, viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Todos atravesamos momentos de cansancio, de confusión, de temor o de desánimo espiritual. Las casas que más se venden son los monos ambientes, no solamente aquí, en todos lados. La gente quiere elegir la soledad para entenderse. Y sorprendentemente en la ciencia de la salud mental, neurobiológicamente se está viendo cómo el cerebro se inflama por la tensión y el estrés que vamos teniendo. Y la respuesta inflamatoria de las distintas partes del cerebro da como consecuencia los síntomas clínicos de la que hoy la psiquiatría y la ciencia de salud mental pueden llenarse explicando. Está este concepto nuevo de hace 4 o 5 años, la inflamación de las neuronas, de los tejidos y de los circuitos cerebrales. Todos podemos estar. Y la respuesta que la civilización da es hacer lo que se puede. Y en el mundo occidental, en donde se cree que ya se probó todo, en donde hay un cristianismo que no tiene fuerza cada vez menos, el querer estar solo es para
tratar de entenderme. Y por supuesto que hay opciones todas y muchísimas para eso. Y cada vez hay más, y algunas hay que tener mucho cuidado, porque detrás de esos nombres que suelen parecer científicos hay un montón de barbaridades. La pregunta es, ¿qué vamos a encontrar sumergiéndonos en la naturaleza de Adán? ¿Encontraremos respuesta? ¿Encontraremos caminos? ¿Ese estar solo va a servir? Puede ser que contribuya para ordenar cosas, pero no va a haber respuesta. Y como Elías, sin querer, él necesitó un momento para restaurar, hablar y reenfocar su vida. ¿Y dónde fue? ¿Dónde lo llevó ese deseo? El cansancio lo llevó al desierto. Yo no sé cómo sos vos después de una gran tarea, después de una gran conquista. Sí, puedo decirlo porque hay muchos estudiantes que están dando ahora materias, docentes, pero después de una gran conquista quedamos liquidados, ¿no es cierto? Quedamos cansados. Casi que es necesario buscar estar un poquito sin todo lo que venía haciendo. El tema es a dónde voy. Y Elías fue al desierto. Y allí en el desierto, cansado emocional y espiritualmente, vio una realidad. Y nosotros recomendamos siempre que en el cansancio emocional, volitivo, intelectual y mucho más espiritual, no se tomen decisiones. Porque cuando uno está cansado, cuando uno está mal, en la soledad y estando solo, es muy peligroso decidir, porque esa realidad distorsiona lo que me toca vivir. Esa realidad interna hace que mi realidad externa no sea necesariamente como yo la esté sintiendo, porque estoy mal. No es ser original, ni es descubrir América. Si yo estoy mal, es muy probable que la realidad que vea no esté bien para mí. Y qué peligro es tomar esas decisiones, y hoy vemos mucho que se toman esas decisiones estando solo, y como dice la Biblia, pueden dar una ilusión de vida, puede ser que sean caminos que den vida, pero dice la Biblia que su fin son caminos de muerte. Y así fue como Elías dijo, basta ya, oh Jehová, palabras de agotamiento que salieron de su corazón. Habiendo visto el poder de Dios en distintas formas, Elías estaba humanamente liquidado. Y es interesante porque vemos en la palabra de Dios, como leímos recién, que Dios no lo reprende a Elías, lo cuida a Elías. Qué hermoso es nuestro Dios. Algunas personas dicen, estoy mal y por eso no quiero saber más nada con Dios, teniéndolo a Dios. Y nosotros lo alentamos y le decimos, decile a Dios lo que te pasa. No va a haber problema en que le expreses lo que realmente sentís. ¿Por qué? Porque Él sabe y Él te quiere cuidar. Y en 1 Reyes dice allí, en el último versículo, en el 4, lo quiero leer, dice, y he aquí luego un ángel, yo no soy mejor que mis padres, y se quedó sentado debajo de un árbol, y vino un ángel, le tocó y dijo, levántate y come. No lo retó, no le dijo, te da vergüenza, no, fue amoroso, lo tocó y le dijo, come. En la transición hay que ponerse bien, no para tomar decisiones, sino para ver de qué manera Dios está mandándote ángeles y te está cuidando. Y mientras vos estás mirando tu interior para encontrar respuestas allí, creo que hay que empezar a mirar otras miradas para ver más de una vez que Dios manda ángeles que pueden ser de carne y hueso. Podés ser vos en algún momento y Él te puede estar enviando un ángel para que bendigas. ¿Alguna vez fuiste ángel? No digo el que se llame ángel, no. ¿Alguna vez te dijeron, fuiste un ángel en mi vida? ¿Sí? Miren qué lindo. Bueno, podemos ser instrumentos para restaurar. Dios nos va a mandar un ángel, nosotros podemos serlos, porque la palabra es ser enviado. Estaba en un encuentro de pastores hace poquito, la semana pasada, permítame esa ilustración, y en un intervalo, hablando a 70 pastores, se acercó un muchacho y me dice, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Y yo lo miré y le dije, la verdad,
no sé ni quién sos. Dice, yo me convertí con usted. Ah, bueno. El 9 de julio de 1986, el año que me casé, en diciembre. Y dice, usted fue alguien que Dios envió y yo, gracias a lo que usted me dijo, me entregué a Cristo. Yo ni me acordaba. Pero me dijo, usted estaba enfermo en la cama de su casa. Y ahí me empecé a acordar. Yo todavía tenía una infección en la pierna, tenía la pierna hinchada. Yo estaba con 130 kilos encima. Y tenía una infección, una celulitis en la pierna. Y estaba medio con fiebre. Y mi madre, que la conoció, Linda, y algunos otros aquí, me dijo, Miguel, va a venir alguien que le tenés que hablar de Dios. Y yo le dije, mamá, estoy con fiebre, déjame tranquilo. Dice, pero deja que venga, va a hablar con vos. Ahí me acordé todo. Y estaba este pastor delante mío con su esposa y una hija de 11 años. Y yo le dije a Dios, Señor, mi mamá es insoportable, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? 26 años, en la cama con fiebre, con todo el casamiento que se venía, que no había uno ni dos para calcular, con todas esas preocupaciones, toda la humanidad. Dios tuvo su gracia de usar a la debilidad máxima, ¿no? Y lo abracé y le dije, Mario, ahora me acuerdo todo, que Dios te bendiga. Y qué hermoso, hermano, podés ser ángel, podés ser bendición, pero necesitas primero entender que Dios quiere restaurarte. No busques por muchos lados. Pueden algunas otras formas, muchas, ser de ayuda, pero la presencia de Dios no tiene comparación. Él te cuida. Muchos llegan así a la iglesia. Hoy a la mañana recibiendo algunos, me contaban. Muchos vienen a la iglesia cansados, confundidos, luchando con ansiedades, situaciones familiares, financieras o espirituales, y no está mal. Somos lo que Dios dijo, luz y sal, y tenemos que brillar, y eso es maravilloso. Pero ¿sabe una cosa? Es Dios quien no te va a abandonar. Él te está buscando. Estabas debajo de un árbol y Él envió un ángel. Y dice que Dios, enviando el ángel, restaura el cuerpo y la mente. Porque ambas cosas necesitan vitaminas, necesitan proteínas, necesitan el cuidado, y de esa manera somos fortalecidos. Yo estoy con problemas cuando hay muchos creyentes que cuando toman pastilla dicen, este es Satanás que me da la pastilla. Y miran la pastilla y dicen, ¿cómo puede ser que tome remedio? Y tienen que dar gracias a Dios, hermano, que toma remedio. Tienen que dar gracias a Dios. Cuando está bien diagnosticado y bien indicado, es una bendición. Y entonces yo aprendí a juntar las 4 cositas que tomo a la mañana y digo, gracias, Señor, y hasta ya la practico. Prejuicio, ¿no? Prejuicio. Podemos vivir bien. Es bienvenida la medicina, es bienvenida la ciencia de salud mental cuando son necesarias, pero no porque reemplacen a Dios. Él las puede utilizar para su gloria, y para la gloria de Él, ¿saben qué es lo primero? Que vos estés bien, porque cuando vos sos un siervo que está bien, podés ser útil y podés ser bendición. Para tu propio templo, que es el cuerpo tuyo, que es templo de Dios, para tu familia y para quienes te rodean. Dios no solo se manifiesta en lo sobrenatural, también en lo cotidiano, restaurando y fortaleciendo. Parte de estar a solas con Dios es permitir que Él trate con nuestro agotamiento en un marco de preguntas que podamos tener. Y cuando leemos yo no leí los pasajes estos, pero dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, el ángel lo tocó, le dijo, come, entonces él miró, y he aquí en la cabecera había una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, estaba la mesa preparada, comió, bebió, durmió, y el ángel de Jehová le dijo, bueno, ahora despertate, porque levántate, come nuevamente, porque hay un largo camino que resta. Aquí somos extranjeros, somos peregrinos. Un mes atrás yo tuve que despedir a 2 pacientes que tenía, murieron de otros temas,
y los pude acompañar un tiempo. Y cada muerte, ¿no es cierto?, que más de una vez tenemos que experimentar en nuestro derredor, nos hace recordar que nosotros somos pasajeros. A veces nos olvidamos. Y viendo a nuestros políticos, muchas veces nos olvidamos, mucho más. Y viendo, claro, la sociedad nos lleva a no recordar que somos pasajeros y que en el tiempo de Dios Él nos llama. Por eso es importante ponernos bien. Y dice que Elías le dijo, te quiero poner bien porque todavía hay un largo camino por delante. Y entonces dice que se levantó pues, comió, bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Qué habrá comido? Cuando estás en España decís que la comida española es la más rica. Hay que quedar bien, ¿no es cierto? Pero deberá ser rica. Cuando uno va a Italia, ¿qué habrá comido, no es cierto? Seguramente un alimento muy bueno. Y yo como armenio, la comida armenia, ¿no es cierto? Bueno, pero lo nutrió. Y él caminó, ¿y hasta dónde fue? Cuando Dios alimenta, cuando Dios fortalece, es para que te encuentres con Él, a la manera de Él. El ángel viene, se acerca, te bendice, te acompaña, pero para que tengas un encuentro con Él. Y así fue que en el tercer punto, entonces, Él se encuentra a solas en el monte de Dios, el monte Sinaí, otra vez más. El monte Oreb, también llamado monte Sinaí, y ahí Dios le habla diferente. Ahí desde el 9 al 13, en el capítulo 19, allí le explica, dice que él se metió en la cueva, pasó una noche y entonces, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Fíjense cómo la bendición de sentirse bien volvió a tener celo por el Señor. Ese celo que sirve, ese celo que enfrenta adversidades, porque viene de Dios, no es por una denominación, no es porque alguno le dijo, sino es la palabra de Dios adentro que empieza a moverse, y Elías empieza a decir y ver cómo el pueblo judío se había ido y cómo habían matado a profetas, y solo yo he quedado y encima me buscan para matarme, Señor. Es decir, estaba con Dios, estaba teniendo la experiencia de saber que está con Dios, pero igual tiene angustia. Igual está mal. Esto de que ser creyente no vas a estar mal, no vas a tener angustia, no. Hay una angustia que es para muerte, para perdición, pero hay otra angustia, otra ansiedad que es para vida cuando la está dirigiendo Dios. Y dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y allí tuvo una experiencia maravillosa. He aquí Jehová que pasaba y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero él no estaba, Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta. Y otra vez vino Dios y le dijo, ¿qué haces, Elías? Estamos viviendo un cristianismo, estuvimos hace poco en el estadio de Vélez, hermoso, 45.000 personas, 5.000 afuera, cantando la bondad de Dios, cantando himnos, canciones. Mi oración era para que todos los que se ponían de pie empiecen a darse cuenta que es entregarle la vida a Él, ¿no es cierto? Y gracias a Dios porque Dios habla. Pero ¿saben una cosa? Nosotros queremos verlo a Dios a la manera nuestra. Y Dios nos sorprende de maneras simples y de maneras sencillas. Y bendice los encuentros de estar solo con Él, viniendo con una forma apacible. Se mostró de distintas formas en otros tiempos, pero cuando está con vos, Él quiere ponerte para que tengas poder. Y va a ir más allá de otras cosas, cosas que no sabemos. Este pastor me sorprendió, Mario, me dijo, ¿no se acuerda cuando oró por mí para que me entregue? Le digo, no me acuerdo. Bueno, yo me entregué a Dios ese día. Qué bien, le digo, Mario, bueno. Y yo ya lo estaba cortando y me dice, y al otro día Dios me sanó. Gracias, pastor, me decía. Y yo le digo,
Le digo, mirá Mario, no tengo idea. Dice, yo era tartamudo. Y después de ese día me levanté y no tartamudeé más. Así que gracias, pastor. Y yo digo, mirá, me estás haciendo acordar, ni yo sé que oré, ni que Dios te sanó. Son los caminos de Dios. Ahora, Él usa nuestra debilidad, Él quiere usarte y te va a sorprender de muchas formas, pero en la intimidad aparece de una manera sencilla porque no quiere llenar tus ojos de señales, quiere llenar tu mente de convicciones. Por eso te pregunta, ¿qué haces, Elías? No te dice qué sentís. ¿Estás contento ahora? No. Cuando una vez pasó eso en la transfiguración, Pedro enseguida mordió el anzuelo. Si hubiéramos nosotros, hubiera pasado lo mismo. Enseguida fue a lo emocional. Señor, qué lindo lo que pasó, quedémonos, hacemos una carpita y nos quedamos con Elías, con Moisés, falta que diga, hacemos un asadito, y ¿no es cierto? Enseguida nos llama la señal, lo que gratifica lo emocional. Pero la fe viene por el oír, y el oír es entender la palabra de Dios. Y si vos querés tener convicción espiritual, si queremos ser bendecidos por Dios en este estilo, a solas, para también nosotros ser bendición de las formas que Él lo proponga, necesitamos en la sencillez y en la intimidad del corazón, escuchándolo a Él, estando en comunión con Él. Por eso yo titulé este mensaje a solas, pero a solas con Dios, porque ese es el lugar donde somos restaurados, comprendidos, conocemos nuestra naturaleza. Y Dios, que es consejero, va a utilizar su palabra, su presencia, hermanos, incluso profesionales, que teniendo temor reverente de Él, utilizando todo lo que la ciencia pueda dar conforme a su palabra. ¿Para qué? Para que puedas darte cuenta y responder esta pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Y esa pregunta tiene un sentido porque allí Elías abre su corazón y le vuelve a decir, me desespera ver al pueblo que está en la idolatría. Tenemos que ser honestos con Dios y preguntarnos delante de su presencia, ¿qué me desespera? ¿Qué me carga? Y Dios lo sabe, no sirve que sirvemos bajito, que nos escondamos. Digámosle lo que nos desespera y Él va a contrastar lo que Él quiere. Recién cantábamos Dios es bueno. Y yo estoy seguro que muchos lo cantaban sabiendo que no lo están experimentando. Pero cantalo, hermano, porque Él te va a bendecir. Él te va a permitir ver más allá de la circunstancia que estás viviendo. Y Él te va a guiar a un camino en donde, estando a solas con Dios, estando Él revelándose con un silbido apacible y delicado, vas a descubrir que Él habla a tu corazón para empezar a tener ese poder de Dios que Él lo promete a partir de la plenitud del Espíritu Santo. Habrá congresos buenos, pueden haber reuniones muy buenas, pueden haber milagros maravillosos, pero nada va a reemplazar el estar a solas con tu Dios. La transformación ocurre cuando nos apartamos a buscar su presencia en silencio, en oración, en lectura y en adoración. Y allí, en el cuarto lugar, Dios te da propósito y dirección nuevamente. Dios no lo descarta a Elías, no le dice, Elías, sos flojito, pensé que eras mejor, quédate tranquilo, volvé al pueblo, haz lo que puedas. No. Le recomienda la misión, le dice, te pido que hagas esto. Y Elías unge a 3 personas, a Hazael, a Jehú y a Eliseo, que es el que después va a tomar la posta de él. No hay vacaciones para aquellos que un día le dimos el corazón a Dios. Él nos renueva, nos bendice, nos llena de propósito y de esa manera rompemos también con el espíritu de soledad. Hablando con pastores, ustedes saben, somos difíciles los pastores. Tenemos personalidades difíciles porque vivimos pensando en el otro más de una vez porque lo sentimos y muchas veces porque conviene. Pero pasa así con las profesiones de servicio. Los docentes también, los maestros, los médicos, los asistentes, estamos reunidos con gente y ante la necesidad siempre pensamos en el otro sin darnos cuenta
que tenemos que nosotros responder esa pregunta delante de Dios. Y eso hace más de una vez que estemos solos, que no podamos comprendernos, que sentamos que no nos comprenden. Hablando con pastores, la gran necesidad de que hagan amistades y que estimulen con vínculos, porque la carga es muy grande. Y cuando se encara mal, lo liquida. Y es tremendo ver matrimonios que están difíciles, pastores que terminan dejando el llamado y hacen otras cosas y piden ayuda. Y un gran tema es la no amistad, cuando la Biblia habla mucho de la amistad, mucho, más que de otros temas, incluso teológicos. Y dice que este espíritu de soledad que tenía Elías, porque había pocos que tenían valentía, porque Jezabel los buscaba y los mataba. Y dice que Dios le dijo: Elías, quédate tranquilo, me guardé a 7.000 que no han doblado rodillas a Baal. No estás solo, hay otras personas, no estás solo. Déjame que yo te muestre, déjame que te guíe para ver con quiénes te vas a reunir y no vas a estar solo. Quiero terminar, hermanos, este mensaje. ¿Qué aprendemos en la intimidad delante de Dios? Que no estamos solos, que Dios tiene planes, que hay más historia por delante, que tu vida sigue teniendo propósito. Dios me permitió ir a Praga, como yo les conté hace poquito, y yo me fui con toda la ilusión de encontrar a gente que había sido bendecida por ese gran prerreformador. El 2% de la población de la República Checa es evangélica, el 2%. 80% de la población atea, declarada atea. Iglesias por todos lados. Hasta el Vaticano la cedió al gobierno porque no la puede mantener. Y el gobierno hace conciertos y hace museos. Y yo pensaba encontrarme con gente para contar estas cosas. Y me quedé, un desierto, una sequedad, una cuestión. Y cuando fui a Barcelona, después bajé allí, ahí había más allá que era también el idioma y el clima era lindo, estuvimos con hermanos y nos abrazábamos y decíamos qué lindo es estar en la fe. No estamos solos y cada vez hay más lucha, cada vez se combate más la fe cristiana y no se crean que en Asia, en el mundo occidental, no estamos solos, cantamos Somos Pueblo de Dios, tenemos una función y cuando lo estamos haciendo así, cuando estamos en la intimidad con Dios, escuchamos su voz, como lo hemos visto. Conocemos su presencia, ¿no es cierto? Dice el Salmo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia. ¡Ay, qué cosa! Plenitud de gozo. Deleites en tu diestra para siempre. Ayer yo me quedé solo en casa un tiempito y me vino a la mente mucho de lo que viví 13 años atrás. Y no podía no emocionarme. Y claro, mi esposa estaba aquí en la reunión a la mañana, mi hija también, yo estaba con mi perra solo, descansando, y me puse a orar, y puse en Netflix el encuentro en la iglesia de Brooklyn Tabernáculo cuando estuvo Marcos Witt, que fue una bendición, se los recomiendo para que lo vean, una reunión hermosa donde eran canciones, y me la pasé cantando solo, y disfruté y me di cuenta que haciéndolo era renovado y era fortalecido. Y me di cuenta que dejaba varias cargas. Sin darme cuenta me levanté y dije: Señor, te dejé esto, te dejé lo otro. Y cuando terminó y estaba más liviano, tan liviano que ni ganas de comer tenía. Impresionante. Y fui y compré unas plantas a una florería que voy del barrio. Y le dije a la mujer: yo vine acá tiempo atrás y me quejé porque me vendió una planta que fue de terror. Pero después me dio una que fue buena y ahora vuelvo porque necesito otra. Y le dije: yo soy pastor de la iglesia. Y la mujer me dio la mano. Pastor, gracias por venir a comprar. Y yo le dije: no, yo... Y empezó a hablar y le dije: ¿quiere que ore por usted? ¿Cómo no? Y yo mismo me sentía raro, no es lo que hacemos siempre. Y me di cuenta que era el estar liviano porque estuve en la presencia de Dios. Él nos da plenitud de gozo. Dice: deleites en tu diestra para siempre. En tercer lugar, entendemos su voluntad. Si alguno tiene falta de sabiduría,
pídaselo a Dios. Experimentamos su amor. Dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, nada va a separarme del amor de Dios. Aprendemos a esperar. Dice, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Aprendemos a esperar delante de nuestra naturaleza es impulsiva. A mí me gusta muchas veces ser impulsivo, porque me doy cuenta que Dios me guía, pero hay otras veces que me doy cada tortazo. Bueno, hay que aprender. Y me doy cuenta que no es cuestión de ver cómo aprender el hábito, es estar en conexión con Él para que el impulso sea guiado por Él. Cuando no lo es, después tengo problemas. Aprender a esperar, encontrar fortaleza en la debilidad. Pablo encontró en la debilidad la fortaleza pidiéndole a Él y cultivar la intimidad con Dios, madre de todas las intimidades. La intimidad personal, la intimidad conyugal, la intimidad con los hijos, la intimidad con quienes te rodean. Por eso, hermanos, yo les invito a que nos pongamos de pie para tener una oración. Estuvimos orando con el hermano Ricardo y él oró para que Dios guíe la palabra que iba a dar. Y yo sé que Dios seguramente habló a tu corazón en esta mañana. Y este mensaje termina, ¿sabes cuándo? Cuando en tu corazón le decís, Señor, quiero separar un tiempo para estar a solas contigo. ¿Amén? Si el mensaje termina acá, no va. Pero si termina cuando ahora orando, decís, Señor, no voy a dejar pasar hoy y voy a definir un momento para estar a solas contigo, para que ordenes. Viene bien, estamos terminando noviembre, viene el último esfuerzo de diciembre, viene el 226, el 2026. ¿Qué cosas vendrán? Qué bueno es practicar, estar a solas con Dios y renovar delante de su presencia nuestra vida y restaurándonos delante de Él. Oremos, hermanos, ora en tu corazón. Santo Dios, qué buena es tu palabra, con qué amor nos tratás, nos perdonás. Señor, a veces somos tan indignos. A veces vamos a tu presencia y nos despedimos malgastando lo que nos diste. Las riquezas, te las pedimos, nos las diste y nos fuimos lejos tuyo como el hijo pródigo. Si hay aquí en esta mañana alguien que lo siente así, que diga hoy voy a volver y voy a volver a mi Padre para estar en intimidad con Él y disfrutar de su presencia. Señor, y para quienes estamos viviendo conforme a lo que vamos aprendiendo delante tuyo. Primero te damos gracias porque lo haces con amor, sabiendo que somos pecadores y nos perdonás una y otra vez. Señor, somos imperfectos, pero nos alientas a ver que en la imperfección tú te glorificas. Por eso, Señor, la ponemos delante de tu presencia. Pero yo deseo que mis hermanos que le has hablado, Señor, que puedan separar, que no dejen pasar este inicio de semana que lo empezamos hoy, para un horario de reloj, en la intimidad donde estén, puedan decir, Señor, quiero buscarte, quiero conocerte más, quiero aprender de ti, por todo lo que tengo que hacer y que me cuesta, necesito. Gracias por tu provisión física, provisión psíquica y provisión espiritual. Gracias. Y bendice a muchos que hoy han escuchado esto y anímales a que seamos ángeles, a que seamos enviados a otros a bendecir y a fortalecer en estos últimos tiempos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano.